Que Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar para iniciar con nuestra clase de formación cristiana. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por el privilegio, Señor, que nos das de estar en tu casa de oración. Te suplicamos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos acompañe y abras nuestros corazones para poder escuchar de tu palabra y estar atentos, Señor, a tu mandato, a tus instrucciones. Señor, ven, quédate con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hay unas preguntas, hermanos, que debemos hacernos ahorita antes de iniciar nuestra clase. Creo que ya están ahí. Muy bien. Y vamos a recordar, hermanos, algunas clases pasadas, ya que nos habíamos hecho estas preguntas. ¿Y qué de los mandamientos? ¿Son estos acaso leyes antiguas y obsoletas? ¿Hemos de seguir mirando las leyes cuando somos salvos por gracia? Y vamos a recordar un mandamiento que el Señor nos ha estipulado para bendición de nuestras vidas. Este mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Yo no sé, hermanos, qué piensen ustedes sobre este mandamiento y qué pueda abrir en nuestras conciencias, en nuestras mentes estas preguntas. ¿Honra a tu padre y a tu madre será algo del pasado? ¿Honra a tu padre y a tu madre será ahora algo obsoleto? Guárdenlo ahí en sus corazones, guárdenlo en sus mentes y vamos a profundizar un poquito más, pero antes de pasar a la siguiente, quiero recordar un poco de historia de cómo fue nuestra juventud. Y quizás en esta narrativa o en estas cuestiones que les voy a hacer, nos reflejemos algunos de cómo fue nuestras vidas. Quizás para otros no fue así, pero creo yo que para papá y mamá que nos acompañan hoy en este estudio y para todos los que están en casa escuchándonos, quizás hoy puedan recordar cómo fue su juventud. Yo recuerdo mucho mi juventud y veo una película muy diferente a lo que yo pensaba que era ser hijo. No sé ustedes si alguna vez pensaron cómo vivir su juventud o si lo que hacía papá o mamá era diferente a lo que ustedes pensaban. Pero creo que todos vivimos ciertas situaciones en medio de la familia y quisiera mover un poco esos pensamientos para poder hacer conciencia y ver si realmente, no lo dudo, pero lo voy a hacer, les voy a hacer una pregunta, si realmente vale la pena honrar a los padres. ¿Cómo fue tu juventud en medio de la familia? ¿Cómo fue tu juventud? Piénsalo, guárdalo ahí. ¿Cómo fue papá? ¿Cómo fue mamá? ¿Cómo fueron tus hermanos? Quizás hubo en la familia situaciones que te cuestionaste y dijiste: prefiero a mis amigos. ¿Cómo quisiera vivir como el vecino vive? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo fueron tus amigos? ¿Cómo te fue en el fútbol, varón? Las damas recuerdan a aquella amiga que les invitaba a conocer a amigos para que ya tuviesen una experiencia en el noviazgo. Quizás tú como varón, como adolescente, más de una ocasión te invitaron a hacer cosas que sabías que iban en contra de papá y de mamá, pero los amigos te invitaban. Seguramente también tuviste la experiencia al convivir en una iglesia como esta, las promesas del Señor. No sé si recuerdes que tenías que estar en la iglesia el domingo todo el día. No sé cómo fue para ti estar el domingo todo el día.
el miércoles de estudio, el viernes de oración, tener que leer entre semana la Biblia para el esgrima bíblico. No sé cómo lo pasaste, pero quiero mover esos momentos. ¿Cómo viviste la imposición de las reglas en casa? Porque en casa hay reglas. Aunque usted no lo crea, las reglas que usted impone en casa son muy diferentes a las que yo impongo y todos somos muy diferentes. Pero todos tenemos una norma, una regla en casa para nuestros hijos. ¿Cómo viviste estas reglas? Espero que las recuerdes. ¿Recuerdas que te invitaban a salir a deshoras de la noche y la imposición de papá y de mamá era qué? Sí, mijito, que te vaya bien. No. Es que mis amigos van a ir, qué bueno, que vayan tus amigos, pero tú te quedas. ¿Por qué era así papá y por qué era así mamá? ¿Te acuerdas de ese horario restringido? Y te exigían llegar a casa antes de que anocheciera, antes que estuviera oscuro. Oye, pero si apenas va a empezar la fiesta y tú quieres que esté aquí. Piénsalo, piénsalo. ¿Cómo viviste, hermano, hermana, esas reglas? Inclusive la imposición de cómo vestirte. Báñate, cámbiate, peínate, lávate la boca, lávate los pies. No comas así en la mesa. ¿Cómo fueron esas reglas, hermanos? ¿Y qué pasó en tu pensar? ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Alguna vez llegaste a pensar en ser grande? ¿Para qué querías ser grande? ¿Para qué? ¿Soñaste con salir de tu casa e independizarte? Todo mundo pensamos eso, ¿verdad? Dejar atrás a esa familia tan aburrida y vivir mi vida como yo quiera. En sus sueños llegó a ser esos propósitos para su vida. Esos sueños, esos anhelos, esos pensamientos, ¿los lograste? Hermanos, seguramente en esta revolución de recuerdos también soñó en un día en casarse. Y quizás también soñó en ser mamá, en ser papá. ¿Se acuerda de aquella expectativa? Vamos a pasar una, por favor, hermana. ¿Se acuerda de aquella expectativa? ¿Cómo fue su juventud? ¿Fue alegre? ¿Fue inquieta? ¿Se cuestionó? ¿Qué se cuestionó? ¿Se acuerda de aquella expectativa de cómo criar a sus hijos cuando pensaba en casarse? ¿Cómo iba a criar usted a sus hijos? Seguramente oró a Dios por un bebé sano y acordó con su pareja que sería un hijo ejemplar. Y quizás pensó en no educarlo como la educación que le dieron sus padres. Ya que usted soñó en que viviría mucho mejor y en sus sueños e ideales pensaba tener a un hijo perfecto. No como el de los vecinos. Soñamos que seríamos los padres perfectos. Hoy que somos padres, ¿cómo vemos nuestra película, hermanos? Esos cuestionamientos que nos hicimos en nuestras mentes, en nuestros corazones, de nuestros padres que estaban equivocados, hoy ¿cómo ve esa película? ¿Cree usted que nuestros jóvenes, nuestros hijos están viviendo esa película? ¿Están viviendo esas inquietudes? ¿Están teniendo esas ambiciones? ¿Están deseando crecer para mejorar? Yo creo, hermanos, que el pensamiento que tuvimos de jóvenes
no fue malo, pero fue una inquietud que nos nació por algo que ignorábamos, el amor de papá y de mamá. Lo veíamos de forma diferente, no lo entendíamos. Pero ahora que somos padres, ¿qué piensa del amor del padre y de la madre? A lo mejor esos pensamientos de ser mejores fueron loables y fueron ambiciones que quisimos alcanzar. Pero ahora que tenemos hijos y son mayores, ¿cómo son nuestros hijos? ¿Alcanzamos nuestros sueños? ¿Alcanzamos nuestros ideales? ¿Mi hijo es el perfecto? ¿Es mejor que el vecino? La pregunta es, ¿fue por usted? ¿Fue por su esfuerzo? ¿O fue por el amor de Dios? Como creadores de nuestros propios hijos, debemos preguntarnos, hermanos, ¿quién es el creador del hombre y de la mujer? ¿Cuál es su propósito para nuestras vidas? Debemos concientizarnos y entender que Dios, en su plan divino, estaba que nos multiplicáramos y que tuviéramos hijos. Ese es su proyecto, ese es su plan. Multiplicarnos y tener hijos. El que papá y mamá nos hayan traído al mundo no fue un capricho de nuestros padres. Fue la voluntad del Señor. Y algunos de nosotros batallamos para tener a nuestros hijos. Pero por el propósito de nuestro Dios están nuestros hijos. Y en el legado de las Sagradas Escrituras, Dios nos instruye para tener una vida de bendiciones. Y entre ese legado está la instrucción a los hijos. Y es la misma instrucción que debimos haber recibido nosotros cuando éramos pequeños. Honrar a los padres y obedecerlos. Y existen razones suficientes para obedecer a los padres. Porque el hacerlo trae bendición y esta es una promesa de nuestro Dios. Pero también como jóvenes que fuimos y hoy los jóvenes se han de preguntar, ¿obedecer a los padres es absoluto o es una condición de Dios? ¿Podemos dudar de obedecer a nuestros padres? ¿Esto es absoluto o es condicional? ¿Habrá algún momento en donde es válido desobedecer a los padres? ¿Será válido desobedecer a los padres? Te pregunto como padre, quien quiera responder. A veces, ¿cuándo podemos desobedecer a los padres? Nada más cuando me convenga. Es que a veces, bueno, hoy que soy mamá, me doy cuenta de los errores que cometemos y a veces nuestras actitudes no van conforme a lo que Cristo quiere de nuestras actitudes. Entonces, allí es cuando la ley va por encima de las reglas de los papás. Amén. Y entonces los hijos pues tienen la obligación, inclusive siento yo, de hacérnoslo notar y hacer lo que Cristo quiere que hagan, ¿verdad? Amén. Con respeto, siempre les digo. ¿Estamos de acuerdo con nuestra hermana? ¿O está exagerando? Te fuiste muy lejos, hermana. A ver, ¿será cierto? Habló el corazón de una mamá. El corazón de un papá, ¿qué dice? ¿Podemos desobedecer a los padres? Ahorita lo vamos a ver, no se me van a escapar. Bueno, a mí no, al Señor. ¿Habrá algún momento en donde es válido desobedecer a los padres? Quizás esto es agradable a ti o quizás para papá y para mamá
que alguna vez lo soñaron en su juventud o lo desearon. Yo voy a desobedecer. Yo creo que más de una ocasión en nuestros corazones pasó, en nuestra mente pasó, no hacer caso a papá y a mamá. No me conteste, pero veo los rostros y me dicen que sí. ¿Qué nos dice la lección de este día, hermanos? Vamos a pasar una más, por favor, hermana. ¿Qué nos dice? Lección 22. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si está esta anticipación que tenemos que atender a nuestro Dios, esto nos quiere decir que podemos desobedecer a los padres. Obedecer a Dios antes que a los padres. Y me dirijo específicamente al creyente. Porque esto no es una pregunta. Para el creyente esto no es una pregunta, no es una opción. Esto es una orden. Y esa orden de Dios está basada en su omnipotencia y en su poder. Por su poder nos da esta instrucción: obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, no tiene nada que ver el poder de Dios en esta instrucción, porque Él desde cuando en su voluntad ya nos hubiese destruido. Lo que se manifiesta en esta palabra está basado solamente en el amor de Dios, y nos recuerda que lo mejor para nuestras vidas es obedecerle. Dios no se está imponiendo aquí. Dios nos está dando la oportunidad de obedecerle. Vamos a ver ahí mismo, aquí está nuestro objetivo. ¿Qué dice? Nuestro objetivo: reflexionar que la obediencia a Dios es absoluta y la obediencia a los hombres es relativa. En algunas ocasiones, quizás, Padre, te escucharé, pero en otras no lo voy a hacer. ¿Qué significa esto? ¿Puedo o no puedo obedecer a mis padres? ¿Qué dice la lectura bíblica? Hebreos 12, 9 al 10. Damos una, por favor, hermana. Dice el versículo 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Qué interesante pregunta. Tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. Pero ¿por qué no vamos a respetar mucho mejor o más al Padre de los Espíritus? Dios tiene un propósito especial para nuestras vidas. Él desea que vivamos, que caminemos en sus senderos, que nos gocemos en sus bendiciones. Pero ¿qué tenemos que hacer? Damos una más, hermana, por favor. Sigue el texto diciendo: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere que participemos, hermanos, de su santidad, que hagamos buenas obras. Parece aquí que hay una contradicción. El Padre terrenal, el Padre, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Padre celestial, con un deseo divino específico, que participemos de su santidad. Damos una más. Nuestro texto clave nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí el Señor me quiere confundir, me está confundiendo. ¿Qué es lo que quiere el Señor decirme realmente? ¿Qué es lo que quiere de nuestras vidas como creyentes en Cristo? Damos una más, por favor. En Hebreos capítulo 12, versículos 9 al 10,
Pablo destaca que existen dos tipos de padres, uno terrenal y uno celestial, uno imperfecto y uno perfecto. Ambos padres aplican disciplina con motivos diferentes. El padre imperfecto aplica la disciplina según les parece. Y seguramente también de acuerdo a costumbres de los hombres. El padre perfecto aplica disciplina para que participemos de su santidad. ¿Qué sabemos, hermanos, como creyentes en Cristo, de la santidad de nuestro Dios? Señor, si el Señor desea que andemos en Él en santidad, ¿qué nos está pidiendo? Buenas obras. Y quizás papá terrenal, en más de una de sus acciones, me provocó a hacer acciones no correctas para nuestro Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pablo reconoce la autoridad de los padres terrenales, pero establece un contraste con el Padre Celestial. Dice a los hijos: si obedecíamos a nuestros padres, ¿cuánto más debemos obedecer a Dios? Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre el actuar y obediencia de los hijos. Cuando la instrucción del Padre terrenal se contrapone a la voluntad del Padre Celestial. Hermanos, hermanas, ayúdenme. ¿Habrá algo en los papás que nos lleven a contradecir la voluntad del Padre Celestial? Si estamos en el Señor, no. Muy bien. Pero, hermana, por favor. Sí, como dice la hermana, cuando el problema es cuando nuestros padres no son conversos. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi peor problema es que mi mamá no quería que me cambiara de religión. Ella decía que Bruno me iba a cambiar de religión porque para ella y toda mi familia siempre habían sido católicos, ¿no? Entonces eso fue un choque fuerte y ella no quería que yo me convirtiera, pero con el testimonio, o sea, con el testimonio de Bruno y viendo también, porque yo empecé a asistir a la iglesia cristiana, ella se convenció de que era una decisión personal y me dejó, ¿verdad? O sea, ya no puso objeciones, pero al principio sí fue una lucha y no quería que yo lo hiciera y me decía eso, que yo debía obedecer a mis padres, pero yo ya empezaba a leer y le decía, no mamá, pero es que en la palabra de Dios viene esto y esto. Entonces ella poco a poco se fue dando cuenta y al final de sus días ella llegó a aceptar a Cristo como único Salvador. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Y hablar de estos mandamientos como creyentes, como que suena válido. Porque somos nosotros los que creemos en el Señor. La pregunta es, ¿este mensaje es para el no creyente? Es para todos, pero directamente va al creyente. Porque nosotros creemos en el Creador, creemos en nuestro Dios como nuestro Salvador, en Jesucristo. Y si esto es lo que creemos, hermanos, ¿por qué nos equivocamos como padres? Importante lo que menciona nuestra hermana y nuestra hermana Gris. Si estamos en el Señor, difícilmente daremos una instrucción a nuestros hijos para ser contrario a la voluntad del Padre Celestial. Pero el mensaje no es para el no creyente, el mensaje es para la iglesia de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Señor nos dé este mensaje, este texto? La semana pasada comentaba yo que el mayor error de nuestros hijos
fuimos nosotros, como padres. Pero no fue un propósito intencional. Y no lo voy a justificar, pero fue un error. Porque quizás no teníamos el conocimiento pleno en nuestra juventud del propósito de Dios para nuestras vidas. Quisimos vivir como el mundo lo estaba haciendo en nuestros tiempos. Quisimos ser mejor que el vecino. Vimos la casa, vimos el auto, vimos la vestimenta. Pero no nos llamaba la atención las bendiciones de nuestro Dios. E hicimos en nuestro tiempo algo difícil. Y creímos que con el título universitario mi hijo va a ser el mejor. Creímos que el deporte lo iba a formar atléticamente. Creímos que la sociedad y su forma de relacionarse con los demás y ser socialmente extrovertido le iba a dar la fortaleza para conquistar el mundo. Y la problemática no de nosotros nada más, sino del mundo entero, hermanos, se centra en la familia. Porque algo hicimos mal. Pero lo maravilloso de esto es que estamos a tiempo de reaccionar. Hay matrimonios jóvenes a los cuales podemos llegar como abuelos, como hermanos en Cristo y darles instrucción, ser bendición para ellos. Tenemos una iglesia pequeña, increíble, a la cual podemos llegar. Tenemos jóvenes trabajando a los cuales podemos llegar. Pero qué importante es que ellos conozcan esa película para que no cometan los mismos errores que nosotros. La situación aquí es, ¿aceptamos nuestra realidad? ¿Le creemos al Señor? ¿Le creemos al Padre Celestial perfecto? ¿O queremos seguir siendo los padres terrenales imperfectos? Que los dos aplicamos disciplina, pero una disciplina totalmente diferente a la voluntad del Señor. Disciplina que según le parece, pero la disciplina del Señor es participar de su santidad. Hoy eres abuelo, tienes una gran bendición para tus nietos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún cuestionamiento? ¿No? Seguimos, hermana, por favor. En Efesios capítulo 6:1, Pablo afirma: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué significa la frase en el Señor? ¿Usted educa a sus hijos, cría a sus hijos en el Señor? ¿Qué significa en el Señor? Los padres temerosos de Dios no dan órdenes a sus hijos contrarias a la voluntad de Dios. Un padre creyente, un padre en el Señor, no da instrucciones contrarias a la voluntad de Dios. Los padres impíos, sí, y ahí los hijos deben obedecer a Dios antes que a su padre terrenal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Hermano, le pregunto, hermana, le pregunto, ¿está de acuerdo con eso? Porque va a llegar su hijo y le va a decir: papá, no, discúlpame, pero no. Y mamá va a decir: Gregorio, hazte a un lado porque tu hijo tiene razón. ¿Va a aceptar usted eso? Qué difícil, hermanos, es ser padre. Pero en la bendición de nuestro Dios podemos llegar a hacerlo conforme su voluntad, si es que estamos en el Señor.
Una más, hermana, por favor. En Éxodo 20, versículo 12, se indica a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. No hay otra forma. Honra a tu padre y a tu madre, dice el Señor. Por otra parte, el apóstol Pedro, en Hechos 5:29, afirma: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién le hago caso, hermano, hermana? ¿A quién le hago caso? ¿Al Señor? Gracias, hermana. Dice el Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Y de ahí no nos salimos. ¿Será así? En el Señor. Y dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay momentos en la vida en que las órdenes de los padres inducen a fomentar el pecado. Así lo asevera el autor de nuestro manual. Y el obedecer a Dios nunca deshonra a los padres. El obedecer a Dios nunca deshonra a los padres. Aún así, que yo le diga a mis padres no lo estoy deshonrando. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Cómo puedo desobedecer a los padres y honrar a Dios? Porque la voluntad del Padre es perfecta. Y si usted le hace caso al Padre y deja a un lado a sus padres terrenales y lo hace en la voluntad del Señor, sus padres también son bendecidos, hermanos. No sé si estoy llevando el punto como debe o si le estoy creando muchas dudas. Sería bueno, si hay inquietudes, lo comentemos. Pero para mí es muy claro. Y dice la palabra que si estamos en el Señor como padres, pues vamos a recibir obediencia de parte de nuestros hijos, porque estamos en el Señor. Nosotros, si estamos tomados de la mano de Dios y pedimos su dirección y entendemos el plan perfecto de Dios para nuestro hogar y para nuestros hijos, pues nosotros debemos hacer lo que el Señor nos está indicando para bendición de nuestros hijos. Y entonces creo que se vuelve como una cadena. Yo obedezco al Señor como padre, doy instrucción a mis hijos, tomado de la mano del Señor, y mis hijos no tienen por qué no obedecer si es algo que viene del Señor. El problema es cuando nos salimos de ahí y hacemos como hace el vecino, o hacemos como hace el de enfrente, o hacemos como creo que a mí me parece, o como creo que yo lo estoy entendiendo, y ya no estoy en lo absoluto del Señor, pidiéndole que Él me dirija. Y decíamos al principio, si yo estoy en el Señor, pues yo no le voy a pedir a mis hijos cosas que estén en contra del Padre. Amén. Van a hacer cosas que van a glorificar su nombre y que como familia vamos a dar testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo que decíamos, o sea, si nosotros llevamos a nuestros hijos a este punto, por eso es que podemos darle gracias a Dios de que donde estén nuestros hijos van a dar testimonio de que son no solo nuestros hijos, son hijos del Padre, somos Amén. hijos del Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Hay un ejemplo bíblico de lo que el Señor Jesucristo hizo cuando era joven. Teniendo 12 años, Jesús se le perdió a sus padres. ¿Recuerdan esa historia? ¿Dónde se perdió Jesús? Se fue a la casa del Padre, porque en los negocios de Dios, Él tenía que estar. Era necesario estar. ¿Y qué pasó con los papás? Lo buscaron inquieto, preocupados porque se les había perdido,
Mas, sin embargo, Jesús les dice que para él era necesario estar en la casa del Señor. Qué interesante ejemplo, qué interesante historia. La pregunta sería, ¿dónde están nuestros hijos? ¿O estaremos preocupados como Job, orando por ellos? Si nosotros sabemos dónde están, podemos estar en paz. Si nosotros no sabemos dónde están, tenemos que preocuparnos y hacer las oraciones como las hizo Job, por si en algún momento están en pecado. Oro al Señor. Sí. Sí, permíteme. Gracias. Gracias, hermana Edith, para que todos escuchemos. Hermano, yo pienso que aunque sepamos dónde están los hijos, como quiera está uno rogándole a Dios que estemos. Amén. Y que para que su regreso también lo gocemos. Gracias. Sí, dice nuestra hermana Edith que aunque sepamos dónde están nuestros hijos, debemos orar por ellos. También, hermano, el hecho de corregirlos corporalmente es un mandato del Señor. Quien te ama te corrige. Y muchas veces hay una diáspora en la familia, se van los muchachos. ¿Por qué? Porque los corrigen. Los corregimos, hermano. ¿Ve? ¿Por qué esa separación? Cada quien va a dar cuenta de la situación que vive. Así es. Para mí es difícil mi vida con mi hijo. Tengo un hijo que libré una lucha con él, ¿ve? Pero pues, como dice la palabra, no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra las tinieblas, potestades de las tinieblas. Y él anda en el mundo, para mí anda en el mundo, aunque esté muy lejos de aquí, está en Australia, ¿ve? Pero se apartó del Señor. Y mi ruego, mis oraciones son, Señor, que Pepe vuelva a encontrar tu camino, que para mí es preocupación. Así es. Dice la hermana que ante las instrucciones de los padres hacia los hijos, en ocasiones los hijos toman decisiones absolutas y dejan la familia. Es su caso, dice la hermana. Y también del Señor, también nos corrige cuando Sí. andamos directamente. Y entonces nuestra hermana dice que debemos orar por nuestros hijos, aún sepamos dónde están, debemos orar por ellos. Y es una realidad, esa es una verdad. Y realmente esto es inquietante, pero podemos acercarnos a los padres jóvenes y apoyarlos con esta toma de decisiones en la crianza, en la enseñanza de los pequeños. Hay quien dice que los primeros 5 años de vida de un pequeño es el momento donde fortalecen sus raíces para crecer. 5 años, los primeros 5 años de su infancia, podemos fortalecer sus raíces de crecimiento, para que ellos se formen, se moldeen de acuerdo a lo que nosotros estamos creyendo. Y si en esos primeros 5 años impartimos en nuestros infantes la fe de nuestro Señor, el orar a nuestro Señor, el poder de nuestro Dios, dicen las Escrituras que aunque sean grandes o cuando sean grandes, no se apartarán del Señor. Pero para nuestros hijos mayores, que hoy, el caso de nuestra hermana, para Dios no hay imposibles, hermana. Y es nuestra esperanza que nuestros hijos puedan hoy escuchar al Señor. Y quizás no esté en nosotros, pero habrá ángeles y habrá instrumentos del Señor que van a llegar al corazón de nuestros hijos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Orar por ellos, estar al pendiente de ellos. Vamos a pasar ahí, hermana, ver Mateo 10:37, y qué fuerte se escucha este pasaje, hermanos.
¿Qué nos quiere decir Jesús en Mateo 10, versículo 37? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Qué difícil. ¿Lo entiende? Yo a veces me cuestiono qué es lo que quiere el Señor con este tipo de expresiones. Y esta es una expresión fuerte. O sea, el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuál es el trasfondo, hermano, hermana? Yo creo que más de una ocasión has leído este pasaje. ¿Ya tienes la respuesta? Veamos el siguiente, ahorita vamos a... Así, hermana, dígame. Los que tuvimos, gracias a Dios, abuelos y padres cristianos. Amén. Y lo entendimos, a lo mejor en la adolescencia no era tan bonito que nos amonestaran, ¿verdad? Pero uno entendía que por qué. Y ya después cuando uno es padre, pues también Dios nos preparó, conforme a las escrituras, la forma de corregir. Yo los corregía cuando no hacían caso, pero al ratito los abrazaba y les decía, mi vida, pues te regañé por esto, incluso los castigaba, a veces a mi hijo lo sacaba al pasillito un rato porque era tremendo. Y ya, mami, ya me voy a portar bien. Pero digo, gracias a Dios que teníamos como quiera un freno de nunca golpearlos y eso. Ahora con los nietos, pues ya es otro cantar, ¿verdad? Porque pues a veces uno también quisiera corregir, pero no se puede. Pues nada más, como dice usted, orar por ellos y que pues Dios los bendiga. Así es, hermana, gracias. Mi hermano Roberto, por favor. Permítame, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Mi opinión es que, conforme a la palabra de Dios, es escrita para el pueblo de Él. O sea, a nosotros como creyentes se nos deja este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros con la hermana Josefina tenemos un testimonio de un joven que en sus tiempos, allá cuando andábamos en las campañas de evangelismo, aceptó a Cristo. Y automáticamente, aquí está mi hermana Josefina, mi esposa, sus padres le dijeron: si te vuelves cristiano, olvídate de que somos tu familia. Ahí se aplicó lo que dice la palabra de Dios. Primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay veces nosotros como padres fallamos también, porque lo digo no por mí como testimonio, sino por otros hermanos también que son creyentes. Hay veces nos hablan, ya sus jóvenes ya están casados, ya tienen hijos también, y en los tiempos que estaban ellos de 5 o 6 años, de la edad de nuestro hijo Yosio o de nuestra hija Berenice, les preguntábamos: oye, ¿y este niño se quedó en la casa? ¿Se quedó haciendo la tarea en la tablet? ¿O está con el Xbox? Que se entretenga. Y le decía a la hermana Josefina: ¿y por qué no te lo trajiste a la iglesia? No, es que no. Hoy nos hablan a la hermana Josefina y a mí: oigan, oren por mi hijo, queremos que lo aconsejen, les vamos a dar el teléfono. ¿Cuándo enderezas ya un árbol bien torcido? Solamente Dios. Amén. Y como dijo Danatito, nuestra hermana, hay que doblar rodilla y seguir orando por ellos para que el Señor tenga misericordia de ellos. O sea, son dos cosas a veces como padres fallamos, porque dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren. Entonces, pero el deber de nosotros como padres creyentes es traer a nuestros hijos. Amén. Y como dijo nuestra hermana, ahora ya como abuelos ya es otro cantar, pero es el mismo cantar, es la misma tonada, no hay otra. Así que, ¿por qué? Porque la palabra de nuestro Dios dice: y esto le vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, todavía no terminamos. Hasta que ya estemos en la presencia de todos, y ya, Señor, allá están ellos, quién sabe qué pasó. Esa es mi opinión, hermano. Gracias, hermano Roberto.
Y me atrevo a decirle, hermano, que no nada más queden los nietos y los bisnietos. Tenemos aquí un semillero de niños tremendos que es nuestra responsabilidad. Hermano Camarena. Sí. Yo me gozo, me siento contento cuando un hermano, en este caso mi hermana, cuando dice, da su testimonio de que tuvo padres y abuelos creyentes y creció en ese ambiente, gloria a Dios. Pero los que andamos en otro lado, ¿verdad? Los que andamos en otro lado cuando jóvenes, no nos queda otra, así lo habla uno claramente, pero no hay para dónde hacerse. No hay para dónde hacerse. Ya cuando uno se convierte, se da cuenta, no hay para dónde hacerse. En el caso ahora de nuestros hijos, hay algo que no es muy bíblico, pero sí lo entendemos. Dice, nuestros hijos son invitados a la mesa de nuestro amor, pero como son invitados, llegará el momento en que se van a retirar. A veces no lo entendemos. También la palabra de nuestro Dios nos dice que nuestros hijos no son de nosotros. Dios nos responsabiliza de ellos, nos los encarga. Nos dice que son nuestros primeros discípulos. ¿Por qué me desobedeciste? Pues porque no lo estoy educando en el Señor. Y mi hijo se revela o algo, es que lo estás desesperando. Y la palabra de Dios es muy clara: no exasperéis a sus hijos. Ahora, el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, tiene promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces, nosotros debemos de entender bien esa promesa. No por desobedecerlos los estamos deshonrando, los estamos desobedeciendo porque Dios nos lo ordena. Cuando desobedecemos a nuestros padres es porque no han actuado conforme al Señor. Ahora, el desobedecerlos no implica deshonrarlos. A nuestros padres los seguimos honrando. Amén. Pero también debemos entender que son nuestros padres terrenales. El Señor es nuestro Padre Altísimo y a Él le debemos obediencia. Cristo nos lo enseñó cuando venían a buscarle su mamá y sus hermanos. Allá afuera están tu mamá y tus hermanos. No, mi mamá, mis hermanos están aquí, que son los que me obedecen. Crecimos a veces con la confusión de que órale, pídele a María, porque es la mamá de Dios y ella pues tiene injerencia sobre la voluntad de Él, y si a ella se lo pides, el Señor te va a obedecer. Y Cristo nos enseñó que no era así. María también lo comprendió. Sin embargo, a veces nosotros nos confundimos un poco. Pero como dije al principio, ya cuando uno es creyente, ya no hay para dónde hacerse. No hay para dónde hacerse. Así es. A seguir con el Señor. Amén. Adelante. Amén. Hermanos, no quiero obviar el pasaje que también nos dejó aquí el Señor. Nos regresamos una, por favor, hermana. Ahí. Lucas 14, 26. Ya vamos a terminar, hermanos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte palabra. Qué fuerte palabra. ¿Ya lo había leído este pasaje, hermano? ¿A qué conclusión llegó? El término aborrecer en hebreo bíblico se traduce comúnmente como odiar, rechazar,
o detestar. Qué fuerte palabra. Y ahorita hablábamos del amor de Dios. Sin embargo, su significado va más allá de una simple aversión emocional. En el contexto bíblico, aborrecer implica un rechazo deliberado o una decisión consciente de alejarse de algo o alguien. No lo quise dejar pasar, hermano, porque son pasajes que a mí me inquietan mucho, porque son muy fuertes. Y si nos quedamos sin esta aclaración, podemos entrar en muchas situaciones muy confusas. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que seamos conscientes que papá y mamá se han equivocado. Que papá y mamá no están dirigiéndome en el Señor. Y entonces yo puedo tomar una decisión que sea bendición para mi vida y honra para mis padres. Hay una tarea, hermanos, que se las voy a dejar ya para terminar. Hay 3 pasajes que el autor nos pide que identifiquemos las razones por la cual los hijos desobedecen a sus padres para obedecer a Dios. 3 pasajes: Jueces capítulo 6 versos 25 y 27, Primera de Samuel capítulo 14 versículos 43 al 45 y Mateo 4 versículo 21 y 22. ¿Cuáles fueron las razones que le permitieron a estos hijos desobedecer a los padres? Jueces capítulo 6 versículo 25 al 27, Jueces capítulo 6 versículo 25 al 27. Primera de Samuel, capítulo 14, 43 al 45. Primera de Samuel, capítulo 14, 43 al 45. Y Mateo, capítulo 4, versículo 21 al 22. Vamos a descubrir ahí quién es el personaje y cuáles son las razones por las cuales fueron orillados a desobedecer a sus padres. Lo redacta y hacemos un análisis de eso, hermano, en forma personal. Concluyendo, hermanos, la obediencia a Dios es absoluta. Se puede desobedecer a los padres si ellos no someten sus instrucciones a la voluntad de Dios. ¿Se puede honrar a los padres y obedecer a Dios al mismo tiempo? Sí. Como adultos maduros en la fe, debemos apoyar a los jóvenes que luchan diariamente entre obedecer a sus padres u obedecer a Dios. Hermanos, debemos entender que nuestros ideales como padres, como jóvenes, nunca fueron malos. Fuimos jóvenes inexpertos en la crianza de los hijos, no es una justificación. Pero creo personalmente que nunca estuvo mal en pensar en tener un hijo que sea inteligente, que sea atlético, que contribuya a la sociedad. Creo que eso no estuvo mal. Así lo pienso o así lo pensaba ayer, hace años. Pero ahora, como dice el hermano Camarena, pero ahora pienso que el mejor deseo de un padre para sus hijos es que crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y los hombres. Y hermanos, hermanas, esto es responsabilidad de nosotros como padres hacia nuestros hijos, pero también es una responsabilidad de la iglesia instruir a nuestros jóvenes, a nuestros infantes. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
Que Dios sea con ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por el privilegio que nos das de leer tu palabra, Señor, escudriñarla, y te suplicamos que lo que hemos escuchado, lo que hemos hablado esta tarde, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más cercanos a ti y obedientes a tu palabra. Ahora acompáñanos hasta nuestros hogares y permítenos, Señor, disfrutar y gozarnos de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.